Muchas inquietudes de los colombianos acerca del rol real como gestor de paz del señor Salvatore Mancuso, y para absolver las dudas alrededor de esa designación del presidente de la República nos acompaña el señor ministro de Justicia, Néstor Osuna. Ministro, un gusto tenerlo en 6 AM. Buenos días para usted. Muy buenos días, Gustavo, a usted y a toda la audiencia. Lo primero, para, digamos, ubicación de toda nuestra audiencia, la situación jurídica hoy del señor Mancuso, ¿cuál es? Ya cumplió pena en Estados Unidos por narcotráfico, ¿no? Eso es cierto, él ya terminó de pagar esa pena allá. Él en este momento está detenido por asuntos migratorios en los Estados Unidos. En Colombia él tiene pendiente terminar de pagar unas penas impuestas por la Jurisdicción de Justicia y Paz. Tiene además procesos pendientes en la justicia ordinaria y él está solicitado en extradición por Colombia. Esa solicitud de extradición está en trámite ante el gobierno de los Estados Unidos. Esa es así como en un apretado resumen su situación judicial actual. Déjeme sumarle una cosita ahí, ministro, que me acabo de acordar. ¿Él no tenía un asunto con Italia por cuestiones de su ciudadanía, de ser enviado allá? Por la información que yo tengo, él al parecer tiene ciudadanía italiana, y entonces al él quedar en libertad en Estados Unidos por haber pagado su pena, pues podría que los Estados Unidos le consideren residencia, podría ser deportado a Italia, podría ser deportado a Colombia. Como hay una solicitud de extradición a Colombia, pues el juez, por ahora sigue detenido por esa cuestión migratoria, y el juez del caso está estudiando cómo procede, si concede la extradición y por lo tanto es remitido a Colombia, si lo deporta a Colombia, si lo deja en libertad o si lo remite a Italia. Todas esas cosas pueden ocurrir. La solicitud del gobierno colombiano mediante el trámite de extradición, por supuesto, es que sea remitido a Colombia. Señor ministro, hay mucha inquietud sobre el rol real del señor Mancuso. Algunos dicen que va a ser un mediador para que tal vez gente que está en la ilegalidad, paramilitarismo, se acerque a unos procesos de conversación, otros que va a revelar datos sobre ese paramilitarismo, otros que va simplemente a hacer una reparación de víctimas. ¿Qué va a hacer Mancuso, ministro? Por la información que tengo de la oficina del Alto Comisionado de Paz, las funciones principalmente van a tener que ver con diseño de estrategias de desarme colectivo de grupos ilegales. Esa quiere decir que el principal componente va a ser no solo de aporte de verdad, sino de participación en el desarme de grupos que aún hoy persisten, ¿no? Que se han creado durante la misma época en que existían las AUC, que se han creado también con posterioridad. A veces hay algunos lazos entre unas y otras, en fin, para contribuir al desarme y por lo tanto también a garantías de no repetición de lo que ya ocurrió. Esa es la información que tengo por parte del comisionado de paz. Una vez que el señor Mancuso esté en Colombia, él tendrá que firmar en esa oficina del comisionado de paz los compromisos personales que se compromete a cumplir y comenzará la gestoría. Mientras él no esté en el territorio colombiano, pues existe la resolución presidencial expedida el día de ayer, pero no es efectiva, no tiene ninguna aplicación. Necesitamos que esté en el territorio colombiano para que pueda desarrollar esas actividades. Claro, entre otras porque una resolución presidencial no puede decidir si Mancuso queda libre o no. Pero, ministro, Mancuso pisa Colombia y dentro de ese diseño de estrategias de desarme colectivo, que es lo que supuestamente va a hacer, él pisa a Colombia y lo reciben, decir, ¿entra preso? ¿La primera noche está detenido hasta que el juez decida? ¿O entra en libertad? ¿O cuando pise Colombia, en qué condición está? Buenos días, Diana. Mire, la situación es más o menos la siguiente. Una vez que el presidente de la República, ha expedido la resolución va a las autoridades judiciales. Recuerda que siempre es la autoridad judicial la que levanta la orden de captura, si es detención preventiva, o levanta la orden de captura también de pena, depende, entonces va a la fiscalía, va a jueces, en este caso irá a todos ellos, a todas las autoridades que tienen procesos. Yo supongo que, lo que más que supongo, el criterio mío es que una vez que él llegue al territorio colombiano,
se proceda a la remisión de la solicitud a las autoridades judiciales y las autoridades judiciales tomen la determinación que corresponde, que usualmente es lo que siempre ha ocurrido cuando se llaman gestores de paz, pues es conceder la libertad y fijarle unos compromisos que se suman a los que le fija la oficina del alto comisionado. Ahora, si su pregunta es, ¿podría esto ocurrir antes de que el señor esté en territorio colombiano, para que cuando esté en territorio colombiano simplemente firme los compromisos que le haya fijado los jueces y la fiscalía, más los que le haya fijado el comisionado de paz? En ese sentido, tendría yo que decirle, esta es la primera vez que creo yo que se nombra gestor de paz a una persona que no está en el territorio colombiano. Yo creería que lo más prudente es la opción esa, llega supongo yo, al aeropuerto El Dorado, queda detenido porque hay una orden de captura contra él, se presenta entonces esta solicitud al Poder Judicial para que se tramite y los jueces obrarán de conformidad con esa resolución. Pero admito que existe la posibilidad de tramitar eso anticipadamente. Eso ya pues es un trámite que adelanta el comisionado de paz en una situación que admito que es novedosa. Ministro, ¿qué va a pasar con las víctimas? ¿Qué va a hacer el gobierno para que las víctimas no se sientan burladas con esta libertad? Yo creería, yo tengo el criterio de que precisamente las víctimas van a ser de los que, más reparados y más atendidos se sientan, porque he sido testigo de la queja de las víctimas por cuanto el hecho de que esta persona haya estado fuera del país no le ha permitido, sino ha facilitado la reparación, sobre todo la verdad, ese encuentro víctima-victimario, ya cuando las víctimas ya no tienen miedo. Eso ha sido, no ha sido idóneo. Es cierto que existen los mecanismos virtuales, electrónicos y remotos para la comparecencia, pero las víctimas siempre han solicitado que el señor esté aquí en Colombia. Así que, por el contrario, yo consideraría que hay una mejor forma de satisfacer los derechos y las expectativas de las víctimas con esta persona en el territorio colombiano que afuera. Ministro, ¿quién va a cuidar a Salvatore Mancuso? ¿Se convierte esto en una papa caliente porque el nivel de seguridad que se requiere para que no atenten contra su vida, para que se desplace, para que donde sea que vaya a estar pues tenga garantizada su seguridad? ¿Eso a cargo de quién va a ser? Pues debo decirle que pues Unidad Nacional de Protección pues tendrá a cargo, se hará un estudio de riesgo que me temo que probablemente va a dar el resultado que usted menciona en su pregunta, y entonces la Unidad Nacional de Protección pues le brindará las medidas de protección y de seguridad que se consideren pertinentes. Pues muy pendientes de todo lo que tiene que ver con las tareas de Salvatore Mancuso. Antes de despedirlo, ministro, Hernando le tiene una inquietud, pero de otro tema distinto. A ver, Hernando, ¿cómo es la cosa? Adelante. Ministro, buenos días. Se dio a conocer recientemente por el presidente de la República el anuncio de una eventual próxima reforma a la justicia que estaría en su cabeza por fortuna, en la cabeza suya como ministro de Justicia. La pregunta sería si usted nos puede anticipar algunos de los nombres que harían parte de esa comisión, por así decirlo, de notables que van a estudiar y van a hacer un diagnóstico de la justicia, y cuál sería el cronograma para aprobar eventualmente esa reforma. Pues ya que dice de la cabeza, querido Hernando, todavía nombres no tengo, pero en mi cabeza está el suyo, por supuesto. No, ahí sí tiene que hablar conmigo, ministro. Muy diferente, muy querido. Tenemos una jerarquía también judicial, pero periodística. A ver, ¿cómo es la cosa, ministro? ¿Que se lo va a llevar? No, mire, con el presidente tenemos planeado el viernes darnos una sentada de trabajo, pero mañana jueves, para comenzar a avanzar en ese tema. Lo que el presidente ha dicho es, mire, personas que que tengan toda la experiencia, una trayectoria vital importante en temas de justicia, ya sea que hayan sido jueces o que hayan sido abogados litigantes, profesores, y que tengan una trayectoria absolutamente impoluta. Por eso en mi cabeza está el profesor Hernando Herrera. Pero debo decir que no le he mencionado el nombre al presidente. Y los temas es diseñar estrategias para, en parte hacer el mayor esfuerzo posible de lucha contra la impunidad y contra la corrupción, sabiendo que
la corrupción está principalmente fuera de la rama judicial, pero ha llegado a tocar la rama judicial, y Hernando lo sabe como lo sé yo. Y tenemos que actuar para eso, porque es que si la sal se sala, ¿no? Ahí sí se nos cae toda la estantería del país. Y también estrategias anticorrupción hacia la administración pública, hacia la empresa privada. Ese es el propósito general. Y debo decirte que no hemos avanzado mucho más en ese tema con el presidente de la República, pero con Hernando veo que estamos muy conectados. Bueno, ministro, pues quedamos pendientes de eso y, por supuesto, ojalá llegue el celular para hacer un video con el momento en que usted le proponga el nombre de Hernando Herrera al señor presidente de la República. Video en TikTok. A ver si me lo dejan entrar colado, porque allá toca dejarlo en la puerta. Ah, verdad. Oiga, ministro, y allá también, usted también pidió las renuncias protocolares de todo el mundo, ¿eso fue en todos los ministerios? No en todos, sin embargo, o sea, no viceministros ni nada, pero la preocupación que expresó el presidente en el Consejo de Ministros, como ya lo ha dicho la prensa, es por la ejecución presupuestal no satisfactoria. Y yo tengo que admitir que en el Ministerio de Justicia tenemos una ejecución presupuestal que a mí me tiene insatisfecho, principalmente en la USPEC. También en la casa, o sea, desde el propio ministerio hay algunas cosas que podemos mejorar, y la herramienta de pedir renuncias puede ser útil a efectos de mejorar en lo que nos queda de año, eso para llegar a una ejecución presupuestal completa. Entonces ese es el sentido, pero no hubo renuncias de viceministros ni nada por el estilo en el sector de la justicia. Señor ministro, muchísimas gracias como siempre y, como digo, pendientes de todos los desarrollos que tienen que ver con la actividad del señor Mancuso. Buen día para usted. Muchas gracias, muy amables y saludos a todos.